del Génesis. Acá hay un José donde lo vamos a referenciar como un tipo, un ejemplo de Cristo, ¿sí? Como un ejemplo. ¿Cuántos años había entre este José y el José, el nacimiento de Jesús? ¿Cuánto tiempo había de esta diferencia? ¿Alguien se acuerda de esto? 1500. 1800. Bien. Están todos. 1800 años. Mira, 1500, 1600. Bien. Se ganaron la estadía en Concordia, en la casa de los Leonardelli, 3 días con todo incluido. Los felicitamos a Y quincho. Pileta, quincho, asado, va todo. Todo bien. Garage. Había 1500 a 1600 años estimados entre este José que estamos hablando y Jesús. Este José, el papá de José, miren la importancia de este personaje, el papá de José se llamaba Jacob. Siempre que alguien se presentaba, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Este Jacob, que su nombre es usurpador, mirá el nombre que le habían puesto, mirá, no le estamos poniendo Orue, no le estamos declarando euros a una persona, le estamos diciendo usurpador, le estamos diciendo algo. El ángel de Jehová se le cambia el nombre a Israel, que significa príncipe de Dios. ¿Cómo cambió acá la historia, no? Cambió de usurpador a príncipe de Dios. Perdón si la conexión está un poquito lenta porque estamos con un celular. Entonces acá empezamos a ver la historia tanto de Jacob como la de José, su hijo José. José era el hijo número, ¿se acuerdan? 10, 11. 11. Número 11, el perdido por allá, pero era hijo de Raquel, su amada. Lo tuvo en su vejez, entonces era como la alegría de todos sus días. Jacob se levantaba y lo veía a José todos los días disfrutando. Encima era el hijo obediente. Encima, José quería agradar al padre. Y este es otro aspecto de lo que vamos a ver de Cristo. ¿Y por qué vemos los aspectos o características que tenemos que tener como Cristo expresándose en nosotros? Justamente porque estos aspectos se tienen que formar en nosotros. José quería agradar al Padre, un aspecto. Era obediente. A José se le habría dado unas pequeñas ovejas y era pastor. Era enviado. Recuerdan que todas estas cuestiones iban de la mano de la obediencia. Muchas veces nosotros queremos ir a las naciones, Señor, o un sueño muy grande que dependa del Señor. Queremos jugar en ese club que nadie imagina, que nadie nos vio jugar ahí, en Europa, en Asia, en Libertadores, en lo que ustedes sueñen y anhelen, que ustedes saben que necesitan a Dios en el medio, y decir, Señor, yo quiero esto, y es nuestro anhelo. Pero cuando el Señor te manda a la 4ª división, y no somos buenos administradores de la 4ª división, el Señor dice, aún no te puedo poner en ese lugar que vos soñás, porque no me sos fiel en ese lugar. Y de eso vamos a hablar hoy. La lección de hoy se llama José, como tipo de Cristo, administrador. Anoten, para los que anotan, por favor anoten. Administrador. Habíamos terminado la clase anterior en Génesis 37-36. No lo busquen. Vayan buscando Génesis 39. Pero, ¿viste cuando ustedes ven la serie? Que cuando arrancan el nuevo capítulo de la serie les pasa la primera parte del capítulo anterior. Bueno, esto sería la parte del capítulo anterior. ¿Qué había pasado en el capítulo anterior?
José había sido vendido por sus hermanos. Por sus hermanos había sido vendido. Primero lo querían matar, lo querían hacer borrar. Pero después lo habían echado a un pozo. Lo habían echado a un pozo los hermanos. Y cuando pasó la caravana de los madianitas, lo vendieron a esa caravana que iba a Egipto. Esa caravana iba a Egipto. Entonces, Génesis 37, 36 dice, pero los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, funcionario del faraón y capitán de la guardia. ¿Saben quién era este Potifar? Este Potifar era peso pesado, papi. Este era peso pesado, era de la cúpula ahí de Maduro, de Diosdado Cabello, estaba ahí, hermano, con Delcy Rodríguez, estaba ahí, hermano, era un alto oficial egipcio, capitán de la guardia del faraón, un funcionario de alto rango, hermano. No me acuerdo cómo era el militar también que está ahí, pero era uno de esos, hermano, era uno de los chivos grosos. Este era Potifar. ¿Dónde fue vendido José? A la casa de Potifar. Y vamos a leer todo el capítulo 39 de Génesis. Busquen Génesis 39. Para el que no sabe, Génesis es el primer libro de la Biblia, imperdible. Abren la Biblia, ahí dice Génesis. Génesis 39. Búsquenlo. Iniciamos con del versículo 1, lo leo. Vayan prestando atención a cada versículo porque hay oro en cada renglón de esto. Llevado José a Egipto, Potifar, nombre egipcio, funcionario del faraón y capitán de la guardia, lo compró de mano de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Miren esto. Pero el Señor estuvo con José. Y el hombre tuvo éxito. Él estaba en la casa de su señor el egipcio, quien vio que el Señor estaba con él y que todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia ante los ojos de Potifar y le servía. Potifar le puso a cargo de su casa y le entregó en su poder todo lo que tenía. Y sucedió que desde que lo puso a cargo de su casa y de todo lo que tenía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que tenía, tanto en la casa como en el campo. Él dejó todo lo que tenía en manos de José y teniéndolo a él, no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía. José era de bella presencia y de hermoso semblante, era fachero, diríamos. Y sucedió después de estas cosas que la mujer de su señor puso sus ojos en José y le dijo, acuéstate conmigo. Era la mujer de Potifar. 8. Él rehusó y dijo a la mujer de su señor, he aquí que mi señor, teniéndome a mí, no se preocupa de nada, de cuanto hay en la casa. Ha puesto en mis manos todo cuanto tiene. No hay otro superior a mí en esta casa, y ninguna cosa se ha reservado, sino a ti, porque eres su mujer. ¿Cómo pues daría yo esta gran maldad y pecaría contra Dios? Sucedió que ella insistía a José día tras día, pero este no le hacía caso para acostarse con ella, ni para estar con ella. Y sucedió que él entró un día a la casa para hacer su trabajo y ninguno de los hombres de la casa estaba allí en casa. Entonces ella lo agarró por su manto diciendo, acuéstate conmigo, pero él dejó su manto en sus manos de ella, se escapó y salió huyendo. Muchos
teólogos dicen que si el personaje de esta historia, en vez de ser José, era David, la historia hubiese sido totalmente distinta. Un chiste. Busquen la historia de David. Dice, 13, y aconteció que al ver ella que el manto había quedado en sus manos y que él había escapado, llamó a los de su casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo, o sea, despectivamente, para que se burle de nosotros. Vino a mí para acostarse conmigo, pero yo grité a gran voz. Y él, viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó a mi lado su manto, se escapó y salió huyendo. Ella puso junto a sí el manto de José hasta que su señor volvió a casa. Entonces ella le repitió a él las mismas palabras diciendo, el esclavo hebreo que nos trajiste vino a mi casa para burlarse de mí. Pero cuando yo alcé la voz y grité, él dejó su manto a mi lado y escapó. Sucedió que cuando su señor Potifar oyó las palabras que le hablaba a su mujer diciendo, así me ha tratado tu esclavo, se encendió su furor. Tomó su señor a José y lo metió en la cárcel, en el lugar donde estaban los presos del rey. Y José se quedó allí en la cárcel. Y vean esto, miren lo que dice. Pero el Señor estaba con José. Le extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del encargado de la cárcel. El encargado de la cárcel entregó en manos de José a todos los presos que había en la cárcel y todo lo que hacían allí, José lo dirigía. El encargado de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que estaba en sus manos, porque el Señor estaba con José. Lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. ¡Wow! Qué linda historia, se va poniendo muy linda. Cómo el Señor empieza a expresarse en José. Cómo nosotros, entendiendo que este Cristo se va expresando cada vez en nosotros, cada día más en nosotros, tenemos que entender este principio. Ahora no te dice, Dios no te dice, che, Juan, vamos a Chaco. No te dice, anda a Chaco, yo después veo, nos vemos allá, qué sé yo. No, te dice, vamos a Chaco. Qué distinto a andá. Te dice, vamos. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros a donde nosotros vamos. Nuestro lugar de asignación está en nosotros. Nosotros somos la tierra que el Señor sembró la semilla. En nosotros está el propósito eterno de Dios, que es expresar a su Hijo en nosotros. ¿Se acuerdan? Este tiempo estuvimos hablando mucho de posicionamiento, ¿no? De la posición. El Señor empieza a formarse cada vez más en este tiempo, en esta era, en este cosmos, dice la palabra en el griego, que es este mundo, con cada vez más hijos suyos. Empieza a ganar posición en la tierra. Estos días hubo muchas casas de iglesia que se abrieron en distintos lugares del país y afuera. Y no solamente es decir, che, abrimos una casa de iglesia en otro lugar, sino que estuvimos ganando posición para el Señor. Ese lugar a donde nosotros empezamos a abrir es un territorio ganado para Cristo. Eso es la iglesia. Eso es la iglesia orgánica de Cristo. Por eso Cristo dio su vida, por esa iglesia, no por un templo, no por un edificio, no por ladrillos. Cristo dio su vida por esa iglesia, por la multitud de personas que son conferidas hijos y confeccionadas hijos suyos. Esa es la iglesia. Por eso a nosotros se nos tiene que revelar el mal dicho, me fui de la iglesia. Me enojé con el pastor y me fui de la iglesia. Me trataron mal cuando entré a un lugar y me fui de la iglesia. No hay forma de irte de la iglesia.
porque la iglesia no es lo que vos estás diciendo que es la iglesia. Y la iglesia no te lastima. Lo que te lastima son las personas que estuvieron por ese tiempo en esa iglesia. Por eso nosotros empezamos a entender el concepto de iglesia, no como templo, no como personas que nos dañaron, porque la iglesia nunca nos lastimó. Cristo está redimiendo su iglesia, Cristo está sanando su iglesia día a día, pero la iglesia no nos lastima y nosotros nunca nos fuimos de la iglesia. Estamos en la iglesia, porque somos la iglesia. ¿Se entiende el concepto? Bueno, me encanta José, me encanta lo que dice la palabra en Mateos 25, 21. Anótenlo, vamos a ir y venir. La versión que tengo dice Mateo 25, 21, al 23 también está, pero el 21 es lo que más quiero que veamos hoy. El amo lo llenó de elogios, está hablando de lo mismo y esta palabra la está dando Jesús 1600 años después que José. Está contando una parábola, está contando un ejemplo, dice, el amo lo llenó de elogios. Bien hecho. ¿Qué dice acá? Bien pensado, bien intencionado, Bien. Acá dice bien anotado, bien hecho. Mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré mucha más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Esta es la versión que tengo. Bien hecho, siervo bueno y fiel. Repito, no dice bien pensado, bien anotado, bien intencionado. No porque yo le dije, no, bien hecho. Recuerdan que al principio José tenía un par de ovejitas, me imagino que algunas medias desplumadas, pero José era un buen pastor con lo poquito. Lo habían mandado jugar a la liga para el que no sabe, no solamente que estás fuera del plantel, sino que estás con los pibes y te mandan una cancha llena de tierra, que puro ladrillo y cascote. Ser fiel ahí, ser humilde, ser íntegro y ser profesional, ser excelente, dice la palabra, sean excelentes donde el Señor los ponga. Esa es la integridad de un hijo de Dios, bien hecho, siervo bueno y fiel, porque me fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Pero si no me sos fiel con las 2 ovejitas desplumadas que te estoy dando hoy, no me pidas las naciones. Si no querés entrenar cuando el técnico te saca y estuviste ahí, ¿por qué? Porque no sos fiel en lo poco. Tu corazón tiene que ser el mismo en la tribuna, en el banco, en la cancha. Y ser excelente. Imagínense un plantel, y siempre le pregunto, pobre gato, admirado, como técnico, 30 personas, 30 jugadores con esta mentalidad, con esta metanoia, dice la palabra, con esta administración, ser excelente en la tribuna, en el banco, adentro de la cancha, poniendo siempre buena cara, entendiendo que son los procesos que el Señor permitió para formar algo en nosotros. Acá estamos hablando de un José esclavo, que los hermanos lo vendieron, lo pusieron en la casa de Potifar y la mujer injustamente lo acusó y lo mandó de vuelta a la cárcel. De esclavo a preso, de mal a peor, de Guatemala a no hay ningún guatemalteco. Pues sí, listo, la religión no me funcionó, dice José. La religión no me funciona, Dios no me funciona. Soy excelente soy excelente en el pozo. Soy excelente con mi papá, cuidando a las ovejas. Soy excelente con Potifar y me acusan de todo. Soy excelente en la cárcel. Me ponen a cargo de todo. Y la historia sigue, y no es bueno lo que sigue, porque se olvidan de José, se olvidan del buen administrador que fue José en este tiempo dentro de la cárcel. Ser buenos administradores, tener un corazón
bueno y agradable para el Señor es ser excelentes, es ser buenos mayordomos de lo que nos da, del tiempo, los recursos, el auto, el departamento. Honren, siembren, viajen, escríbanle, inviten una cena, una merienda, un desayuno a alguien. Les pueden cambiar la vida. El año pasado con una merienda le cambiamos la vida a alguien que tenía intentos de suicidio. No se queden pensando que aún no hemos sido promocionados por lo excelente que hemos sido. No, al final el técnico nunca me mira. Al final el presidente siempre le da lo mismo. Al final esto, al final lo otro. Saben que, bueno, Orbe acá es testigo de que el Señor nos llevó al Monagas y en el Monagas no nos conocía nadie. Nadie nos conocía. Solamente el gerente, que era uruguayo, nos había tenido, habíamos compartido un club, Unión a Conquija. Él jugó menos minutos que yo. Yo jugué un solo partido en 6 meses. Un solo partido. Me fue muy bien, gracias a Dios. Y ese uruguayo, 5 años después, gerente del Monagas. El uruguayo no ve fútbol, no sabe qué es el fútbol, no sabe si la pelota es cuadrada, redonda, no sabe. Y un día dice, se acordó, pedían un arquero para el Monagas. Dice, che, Nico, que no sabía si yo estaba jugando, si ya me había dedicado a la religión. Si, no. Me llamó, che, Nico, ¿qué estás haciendo? Acá. Me acababa de casar, me habían sacado un tumor, estaba recién operado, estaba en una pretemporada. Che, ¿te vení para el Monagas? No sabían ni dónde estaba el Monagas. Primero que no sabían ni dónde estaba. Me hice un equipo de Venezuela, primera división. Bueno, vamos. Y ahí arrancó todo por haber sido un poquito profesional, un solo partido en toda una temporada. Siempre hay alguien que está viendo, siempre el Señor va a promocionar aquello que no lo deje mal parado. Imagínense que el Señor promocione a alguien, le dé una administración a alguien que la embarre, que a la señora de Potifar haya tenido ese fin, que a Potifar lo haya mandado a la primera fila del ejército, que José se haya quedado con todo en vez de ser íntegro. ¿Cómo puede el Señor representar esto? Nosotros lo hemos dejado muy mal al Señor, en los lugares, no solamente en los lugares de poca imagen, sino en los de mucha imagen. El Señor no puede darnos algo que nos va a terminar matando. El Señor no te puede dar un sueldo de $20,000, $30,000, $50,000 por mes porque perderías tu familia, harías desastre, no lo honrarías al Señor, no llenarías nada. ¿Por qué? Porque hay mucha plata, ¿para qué? En este suceso, cuando a José es procesado en Egipto, recuerden que José es introducido con mirra, con incienso. Dice que la caravana de los madianitas, por más que lo estaban vendiendo, llevaba perfume. Era como los perfumes árabes que ahora todo el mundo tiene. Llevaba perfume, llevaba mirra, llevaba incienso, llevaba esto, llevaba lo otro. José fue introducido a Egipto como una ofrenda. Acá no dice, fue llevado como esclavo y vendido como esclavo, pero en la caravana iban todos estos inciensos, iban toda esta mirra. Era como que José iba con un moño, iba con honra a Egipto. Egipto representa el sistema, representa el mundo hoy. El Señor nos introduce en el mundo para ser buenos administradores ahí. La clase pasada habíamos dicho que somos la fuga del mundo, somos la fuga del sistema. Al sistema no le dan los números cuando hay hijos de Dios metidos en el mundo, porque esos recursos los mete al reino. No solamente que le saca 10 al sistema, sino que los multiplica, porque el Señor dice que con una semilla daremos el 100%, no daremos uno más, daremos el 100 por 1%. Una semilla, ¿cuántas espigas daba? ¿Te acordás? Eran, pero cientos y cientos de otras semillas. Entonces somos la fuga del sistema cuando introducimos a Dios en esto. Uno de los chicos este tiempo me dice, che, estoy endeudadísimo, qué sé yo quiero diezmar, pero estoy endeudadísimo. Y le digo, ¿diezma? Y yo muero muchísimo con esto.
porque a mí no me gusta hablar de esto, y con Emma se ríe porque siempre hablamos de esto como un chiste, como que nunca lo daríamos. Diezmo, siembra, pacto, primicias, todo eso, nunca lo daríamos porque nos morimos a nosotros. Pero le digo, diezma, ¿sabe por qué? Porque estás introduciendo a Dios en la ecuación de tu deuda. La única forma de salir de tu deuda, de que siempre está en el mismo lugar, de siempre andar en Uber, de siempre andar con esto, siempre andar con lo justo, es que vos introduzcas el factor X, el factor multiplicador, que es Dios a tus recursos. En este tiempo decíamos que José era procesado en Egipto y a su mismo tiempo su papá, Jacob, que pensaba, porque sus hermanos le habían dicho que había muerto, José, su hijo amado, había muerto. Entonces Jacob también estaba siendo procesado en el mismo tiempo. José estaba de un lugar para el otro administrando, acusado, yendo a la cárcel, administrando de vuelta, y Jacob, ya sin su José en su corazón, ya lo había dado por muerto. Ahora Dios puede ser la prioridad de Jacob en la vida, en su vida. ¿Qué nos enseña esto? Que todo lo que priorice nuestro corazón, el Señor lo va a llevar a la muerte. Lo va a llevar a la cruz. Sea lo que sea el fútbol, va a ir a la cruz. Son tus hijos, va a ir a la cruz. Es tu esposa, va a ir a la cruz. Es tu familia, va a ir a la cruz. Es el auto, va a ir a la cruz. Ahórrense el proceso. Ahórrense el proceso. Sean obedientes. Lleven a la cruz ustedes aquellas cosas que está ocupando el primer lugar en su corazón. Por un acto que permitió el Señor. ¿Usted piensa que Dios no sabía que José está en un pozo? ¿Que los hermanos lo querían matar? Este fue un proceso también para su papá, para Jacob. Porque era lo único que él tenía en su corazón. Era lo único que él poseía, que era su hijo José, el del menor, el que le hacía caso, le había hecho una túnica de colores. Ahora, en su mente, José ya había muerto. Ya para él, José ya no existía más. Ya una fiera se lo había devorado. Y ahora, Dios puede ser la prioridad de Jacob. Y ahí empieza la madurez, empieza a ser procesado Jacob y empieza a transformarse en el príncipe de Dios que el ángel de Jehová se lo había declarado. Cuando nosotros declaramos que una persona va a ser un pastor, que va a ser un evangelista, que va a ser un profeta, que va a ser millonario, que va a tener empresa, que va a jugar en el Barcelona, lo que sea, esa profecía es adelantar algo que el Señor va a procesar para que llegue a ese lugar. Nosotros hablamos de una familia, siempre los mencionamos por Usurak, que van a ser pastores. Y el Señor los va a llevar a un proceso para que sean pastores. Y lo ha llevado a un proceso para que sean pastores. Y declaramos que el Emma y la Flor van a ser pastores también, son profetas, y ya están en la realidad de Dios, ya son. Hay un proceso que tenemos que cumplir para que esa madurez sea expresada a través de ellos. ¿Para qué? Para ser buenos representantes de Dios, para ser buenos administradores de Dios. Cuando nos acusen, cuando nos manden a la cárcel, cuando nos premien, porque el Señor nos quiere llevar a un mejor lugar, nos quiere llevar a gobernar, a tener posicionamiento. ¿Y cuál es nuestro posicionamiento? A la diestra del Padre, juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Esto cambia toda la ecuación. Esto cambia nuestra oración, esto empieza a cambiar nuestra realidad, esto empieza a cambiar cómo empezamos a ver el mundo, cómo empezamos a ver a la otra persona. Por eso Jesús dice, perdonen a sus enemigos. Por eso empieza, honren. Y si te piden el saco, dáselo. O sea, si te piden una milla, andá, llévalo 2. ¿Por qué? Porque empezamos a ver que nuestra posición no depende ni de lo que tenemos, ni de cómo nos ofendan, ni de nada. El Espíritu es inofendible, Dios es inofendible, Jesús es inofendible. Y este Cristo, este Jesús se va a ir expresando cada día más en nosotros hasta alcanzar madurez.
Nosotros sabemos que lo que debemos aprender no es conocimiento, sino es un conocimiento desde la experiencia. Eso es aprender en la traducción, ¿no? No es conocimiento, sino es aprender desde la experiencia. Y esa experiencia es espiritual, eso es lo loco, que es espiritual. Todo lo que debemos aprender es por revelación o proceso. Pero para evitar proceso, debemos ser obedientes mientras esto se nos revele. De una forma u otra se nos va a revelar. Esto va a depender de la cantidad de años que perdamos en el reino. Esta va a ser la cantidad de años que perdamos en que el Señor realmente nos dé la administración de todo lo que tiene para nosotros. Y va a decir, unos años más tarde, va a decir, ¿cómo no le permití al Señor que me revele esto antes? Y fui tan cabezón. Jacob se pudo haber ahorrado todo esto, pero él quería negociar y ayudar siempre a Dios. Él quería siempre negociar con Dios. Él siempre quería un pasito en el mundo y un pasito en Cristo. Un pasito en el mundo, un pasito en Cristo. Un pasito en la riqueza, pero un pasito en mis deleites. Y el Señor te quiere llevar a su plenitud, a su paz, a su descanso, a su gozo. Vamos a ver este año el reino. Recuerdan que este año vamos a ver el reino. En el reino está todo provisto. Todo. Está todo provisto. ¿Qué es todo? ¿Qué es todo, Vicky? Todo. Cristo es todo y es Cristo porque es aquel que lo llena todo en todo. Todo es todo. Cuando va a la panadería y le decís, che, dame un kilo de pan, che, tengo 800 gramos. Bueno, dámelo todo. ¿Qué es todo? Todo. En el reino está todo suplido. ¿Saben que la casa, dónde fue José introducido? En la casa de Potifar. La casa en hebreo es Bashit, B corta Y, B larga Y, Bashit. Anótenlo si quieren, ¿no? Pero en griego es oiko. ¿Sabe dónde viene la palabra economía? Viene de acá, de los oikos. Dicen que ellos se reunían en los oikos. Cuando Jesús resucitó y dispensó en su economía el Espíritu Santo, y voy a decir, ¿qué me está diciendo? Esto está en griego, en hebreo, en arameo, estás hablando muy difícil. Esta economía es el Espíritu Santo en nosotros. Es el Dios que creó el universo, el cielo y la tierra, el Hijo, que es el heredero al trono, en nosotros. Esa es la economía. Es el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo es el que habita en nosotros. Por eso economía viene de oikos, que es la casa, y la ley o la administración. Oiko, nomos, economía. Por eso la administración, la buena administración, empieza desde la casa. ¿Quién sabe que la palabra dice que somos templo del Espíritu Santo? Somos la casa del Espíritu Santo. No vamos a ser los próximos diabéticos, no vamos a ser los próximos insulino dependientes, no vamos a ser los próximos que nos vamos a cortar la vida antes de lo que el Señor tenía para nosotros. Vamos a ir al gimnasio, vamos a hacer dieta, vamos a hacer todo lo exterior posiblemente para que el Señor nos dé una vida extensa. Porque tenemos que administrar bien la casa. Somos casa del Espíritu Santo. Y después, la casa, el hogar, la economía del hogar. Muchas historias hay de esta. Y nosotros también hemos tenido en casa, que en la iglesia era, los hermanos caprichos, qué bien que se portan, que nos cagan a paro, que no nos portan bien. Pero en casa era todo un lío. Las ollas volaban para todos lados. Entonces, nosotros entendemos que la economía arranca desde uno, después desde el hogar y después desde la iglesia. Nosotros tenemos que ser buenos administradores de lo que el Señor nos da. Y este es el mayor desafío porque
Afuera, en el vestuario, en la calle, todos tenemos buena cara. Cada vez que nos cruzamos con un ex compañero que está en otro equipo, che, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Son las preguntas y respuestas típicas, ese copiar-pegar. ¿Qué haces, loco, tanto tiempo? ¿Cómo era? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien, perfecto. Con los técnicos también, te cruzas. Sí, todo bien, sí, todo bien. La familia, todo bien, todo perfecto. Siempre decimos que está todo bien y la cara, el rostro en el vestuario, siempre somos unos payasos. Siempre cara de piedra. En casa nunca pasa nada. Pero sabemos que la administración empieza primero desde nosotros, después desde el hogar. ¿Somos buenos administradores? Amén. Juan 17:12. Juan 17:12 o San Juan 17:12. Jesús de nuevo hablando con el Padre. Jesús hablando con el Padre. Me gustan estas charlas de hijo y papá. Dice la palabra, no dice acá, pero dice la palabra que yo acercaré el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. No sé por qué estoy diciendo esto, pero sé que va para alguien. El Señor te está diciendo que el Señor va a restaurar la relación que tenés con tu papá, que tenés con el progenitor, que tenés con la autoridad que el enemigo siempre quiso dañar. El enemigo siempre va a tentar contra la autoridad de la casa. Siempre va a enemistar el hijo con el papá. ¿Por qué? Porque es un principio bíblico, Jesús y el Padre. La revelación de la autoridad. Satanás se reveló a Dios porque él quería estar ahí, en ese lugar de autoridad. Declaramos esa palabra, que él traerá los corazones de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Nuevamente. Juan 17:12 dice, cuando yo estaba con ellos, Jesús hablando de los discípulos, ¿no? Con el papá. Cuando yo estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre que me has dado y los cuidé y ninguno de ellos se perdió, excepto el hijo de perdición, Judas, para que se cumpliera la escritura. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, también yo los he enviado al mundo. Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. Fíjense que acá Jesús nunca nos está diciendo que no vamos a tener problemas. Qué fácil sería el Señor decir, bueno, muchachos, nos sacamos de acá, nos sacamos de los 40 grados que hace en Chaco, lo mandamos a Austria un ratito a cobrar en euros. No, el Señor te quiere acá. Te quiere que vos seas procesado con el calor chaqueño. Que tengas 40 grados, que transpires, que se vaya la luz. Porque te necesita acá. Porque necesita que seas procesado en este tiempo. Pero siempre sabiendo la posición que nosotros tenemos. José sabía que no era egipcio. José sabía que todo eso que estaba ahí, y vamos a ir viendo cómo se va a transformar en el Satnat Panea, no era algo de él. Él sabía que había una patria celestial, que él era hebreo, que él era judío, que él era de la nación escogida de Dios. Nosotros sabemos que no somos de este mundo, que estamos en el mundo. Dice, no, el 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra es la verdad. Una persona es la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida.
nadie viene al Padre si no es por mí. Saben que el otro día vi una película en el viaje. Hacía rato la venía evitando porque es muy pesada la película. La empecé un montón de veces, pero siempre la cortaba porque, por lo densa que es, por lo cargada espiritualmente que es El abogado del diablo, con Keanu Reeves y Al Pacino. No se las recomiendo, muy buena película, pero no se las recomiendo porque es muy fuerte. Y Al Pacino, que él representa al diablo, en su momento le dice a Keanu Reeves, que iba a ser el abogado, le dice, presión, dice, todo el mundo claudica cuando hay presión. Algunos lo presionas y sacan la mejor versión de ellos. Otros lo presionas y lo derrumban. ¿Qué sale cuando presionamos una naranja? Jugo de naranja. ¿Qué sale cuando el sistema y el mundo nos presiona a nosotros? ¿Qué sale? ¿Qué sale a José cuando lo acusan injustamente? ¿Se revela? Dice, yo no, esto no me funciona más, yo dejo la religión esta, me voy con los musulmanes, me voy con los egipcios que adoraban a 10.000 dioses. ¿O sale Cristo? Sabe que nos presionan. ¿Somos capaces de soportar la presión? ¿Somos capaces de ser fieles cuando el dinero no alcanza? Lo hablábamos con, ¿cómo le creo que lo hablábamos? O con Aus. Decimos, wow, este chico consiguió club y no venía jugando y consiguió club. Dios es fiel. Sí, pero hay personas como Lema que no tienen club hoy todavía y Dios no deja de ser fiel. Porque tengamos o no tengamos club. Él es fiel porque Él es fiel. Porque nos dio su vida, porque nos salvó, nos redimió y nos dio una vida eterna y nos posicionó a la diestra del Padre. Por eso cuando el Señor nos da una tarea, por más mínima que sea, por más que sean 2 ovejas desplumadas, media cabezona, rebelde, que lo tenés que estar empujando para que se conecten, tenés que estar empujando para que abran la Biblia. Seamos fieles en ese momento, porque seremos recompensados si no desmayamos su debido tiempo. Jeremías 48:10, anótenlo, no lo busquen, porque Jeremías 48:10 dice, maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová. Indolentemente, la palabra indolentemente es que no te duela, que te dé lo mismo. Dice, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. No seamos indolentes a lo que el Señor nos está pidiendo. No seamos indolentes a compartirles a alguien la palabra de Jehová. No seamos indolentes bajo la presión del sistema, bajo la presión de los recursos, bajo la presión de una enfermedad, bajo la presión de algo, que cada vez que nos presionen, lo único que salga sea Cristo. Termino con esto. Es una canción que me gustaba y no entendía por qué me gustaba, estaba en inglés encima, no entendía mucho. Se las voy a leer, no en inglés, porque seríamos poco lo que entenderíamos. Después le digo el autor, dice, la presión me está oprimiendo, te está oprimiendo. Ningún hombre pide estar bajo la presión que quema un edificio. Parte a una familia en 2, pone a la gente en la calle. Eso es lo espantoso de saber de qué va este mundo. Viendo a algunos buenos amigos gritando, déjame salir. Este chico no es cristiano. Rezo para que el mañana me lleve más alto. Presión sobre la gente en la calle, perdiendo el tiempo, dándome de cabezazos contra el suelo. Estos son los días que nunca llueve, pero diluvia. Me alejé de todo ello como un hombre ciego.
Me senté sobre una valla, pero no funciona. Sigo consiguiendo el amor, pero está tan cortado y destrozado. ¿Por qué? Amor. La locura se ríe y bajo la presión nos derrumbamos. ¿Saben quién escribió este tema? Freddie Mercury, de Queen. La canción se llama Under Pressure. O alguno que sabe inglés lo puede decir mejor, bajo presión. Esta persona que en teoría lo tenía todo, no tenía nada. Estaba bajo la presión del exitismo, del elitismo, de siempre dar a la talla, de no dejar de ser popular, de no dejar de estar en los medios, de agradarle a todo el mundo, de que su éxito cada vez sea un poco mejor que el anterior, del éxito del aplauso, la presión de la gente, la presión de los medios. ¿Qué terminó siendo la vida de Freddie? Uno de los grandes autores de artistas de esta historia, con SIDA, acortando su vida con decisiones que no iban. Bajo la presión, no te desenfoques. Bajo presión, sigue mirando la visión. Bajo presión, tanto en la administración de las riquezas de Potifar o en la cárcel, no te desenfoques. Mantén tu posición. Sigue buscando el reino de Dios y sus justicias, que todas las demás cosas son resueltas. Ve al Padre, ya que Él te dice, vengan a mí todos los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Suelta tu presión. Crean en mí y de su interior correrán ríos de agua viva. Vamos a orar con esta palabra. Señor que está en los cielos, gracias, papá, por esta noche. Gracias, papá, por habernos mostrado a un José que bajo presión, él siguió siendo fiel. Este José mostró lo que había en su ser. Él mostró lo que había en su corazón, siendo acusado, vendido, tirado a un pozo, siendo pastor de unas pequeñas ovejas. Él mostró buena administración. Él mostró fidelidad. Y la fidelidad en la traducción es dar frutos. Él mostró dar frutos en cualquiera sea la situación. Y vamos a ver que esta historia termina muy bien. Termina con José gobernando. Termina con un tipo de Cristo a la diestra del rey. Y esto es lo que nosotros empieza a hacer Cristo en nuestra vida. Empezamos a ir a la cruz. Empezamos a matar aquellas cosas que han ocupado tu lugar, para que tú reines y gobiernes en nuestro lugar, Padre. Morimos a nuestro yo y declaramos que Cristo es expresado cada vez más en nosotros. Gracias, papá, por esta noche. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor Jesucristo, por todos los reunidos y por el MIT, Señor. Te amamos y te bendecimos y te pedimos todo esto por la autoridad que tú nos diste en Cristo Jesús, papá. Amén y amén. Muy bien, chicos, muy bien. Corto la transmisión porque si no...